Hola. Bueno, pues entre que os vais conectando, voy saludando. Como siempre os recuerdo, si queréis poneros en contacto conmigo para cualquier cosa, para sugerir temas, para bueno, sugerir algún debate con algún profesional o con alguien en concreto, pues lo podéis hacer escribiéndome al mail cancerverus1978@gmail.com, ¿vale? Y como siempre, si veis este vídeo en YouTube, pues nada, se agradece like y suscripción, ¿vale? Y que le deis al me gusta y la campanita, que me enteré el otro día, que es para qué servía la famosa campanita de YouTube, que es para notificaros cuando se sube un nuevo vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, habíamos visto la última charla o la última, bueno, sí, el último día, habíamos visto un poco el tema de la autoestima, ¿vale? Habíamos diferenciado entre el autoconcepto y la autoestima. Habíamos visto que el autoconcepto era un poco el aspecto descriptivo de la personalidad, ¿vale? De una persona, es decir, cómo él se describe a sí mismo. Y la autoestima era el aspecto más valorativo de esa persona, ¿vale? Es decir, cómo se valora o cómo se juzga esa persona a sí misma, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de los aspectos que destacan en la imagen y por lo tanto en la autoestima de una persona, influyen las tres facetas que hemos hablado siempre del comportamiento, ¿vale? Que son las emociones, que ya las hemos visto, las conductas, que ya veremos algunas de las cosas relativas a las conductas, y las cogniciones, ¿vale? Las cogniciones, ya lo habíamos comentado también en alguna otra ocasión, las cogniciones incluyen aspectos como las creencias, los principios, los valores, incluso la propia forma de procesar la información, etcétera, 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 ¿vale? Sería un poco la forma de pensar. Y fijaos, todo eso, cuando nosotros hacemos una explicación de un hecho que vivimos, todo eso está muy relacionado. Por ejemplo, yo suelo poner este ejemplo que os voy a decir a continuación, ¿vale? Ante un acontecimiento, ¿vale? Un acontecimiento cualquiera, como puede ser, por ejemplo, encontraros a una persona que conocéis, pues qué sé yo, en el aparcamiento de un centro comercial, ¿vale? Y un mismo hecho, como puede ser el hecho de que nosotros levantemos la mano para saludar a esa persona y que esa persona que va mirando hacia abajo no nos salude, nosotros podemos hacer interpretaciones distintas de ese mismo hecho, ¿vale? Es decir, nosotros podemos pensar o interpretar que esa persona no nos ha saludado porque no nos ha visto, o podemos pensar o interpretar que esa persona sí que nos ha visto, pero que se ha hecho un poco la sueca porque realmente no quería saludarnos por cualquier circunstancia, ¿vale? Pues porque tiene algo en contra de nosotros o porque tiene algún motivo para estar enfadada en ese momento con nosotros, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, lógicamente, en función de la interpretación que hagamos nosotros sobre ese acontecimiento, el hecho de cruzarnos con esa persona que en teoría es amiga nuestra y que nos ha querido saludar en ese momento determinado, lógicamente eso activará unas emociones, ¿vale? Si nosotros consideramos que sencillamente no nos ha visto y que no es que haya ningún problema, pues lógicamente la emoción será de indiferencia, ¿vale? Ante ese hecho. Pero si pensamos que efectivamente no nos ha querido saludar de forma intencionada, pues a lo mejor eso activará emociones negativas como son la emoción de ira, la emoción de, bueno, pues, o la emoción de tristeza o la emoción que sea, ¿vale? Y eso a su vez en el futuro activará unas conductas diferentes, es decir, hará que nosotros frente a esa persona tengamos unas conductas o tengamos otras, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy, que es por lo que da un poco el título a la charla, reaprender a pensar, es porque en realidad lo que vamos a ver son lo que se llaman los distorsionadores cognitivos, ¿vale?
¿Qué son los distorsionadores cognitivos? Bueno, pues son un poco los sesgos o errores que aparecen en nuestro procesamiento de la información, en nuestra forma de pensar, y que muchas veces pueden condicionar tanto la realidad de lo que estamos pensando, ¿vale? Como las emociones que nos pueden hacer surgir, ¿vale? Fijaos, nosotros cuando aprendemos, nosotros generalmente aprendemos a pensar de una forma determinada y luego la aplicamos a la mayoría de los casos. ¿Y en base a qué aprendemos a pensar de una forma determinada? Es decir, ¿por qué pensamos como pensamos? Bueno, pues muy probablemente, ya lo anticipábamos la charla anterior, en base a nuestra historia de éxitos y de fracasos o de estrategias que en un determinado momento hemos llevado a cabo, ¿vale? y que han resultado de forma eficaces. Por ejemplo, si nosotros cuando éramos pequeños y nos hemos tenido que enfrentar a alguna amenaza, nuestra opción para actuar ha sido escapar, ¿vale? Y eso ha resultado eficaz porque ha hecho que la amenaza no se lleve a efecto, ¿vale? Pues a lo mejor hemos aprendido a reaccionar ante el miedo, pues prioritariamente de una forma de escape, ¿vale? Sin embargo, hay otras personas que a lo mejor cuando se han tenido que enfrentar a situaciones de amenaza, lo que han hecho es atacar a la fuente de esa amenaza, ¿vale? Y eso les ha resultado eficaz porque ha hecho que no sufrieran excesivos daños, ¿vale? Entonces, al final, con el pensamiento pasa un poco lo mismo. Es decir, nosotros hemos aprendido a enfrentarnos a determinadas situaciones de una determinada manera, y si esa manera ha resultado eficaz, lo que hace es que esos planes o esa forma de actuar la hayamos tratado de generalizar a otras situaciones, y eso es lo que conforma un poco nuestra forma de pensar. Es decir, intentar aplicar estrategias que ya hemos aplicado y que han resultado eficaces pues en otro momento de nuestras vidas, ¿no? Cuando a medida que íbamos creciendo, a medida que íbamos evolucionando, ¿vale? Como os decía, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que en esta forma de pensar muchas veces hay lo que se llaman distorsionadores cognitivos o sesgos cognitivos, que son formas un poco erróneas, ¿vale?, de pensar, pero que nosotros aplicamos de forma un poco generalizada. ¿Por qué? Pues porque han resultado eficaces en determinados momentos. Y entonces hemos aprendido que eso es adaptativo, ¿vale? Y eso lo que vamos a ver ahora es que es adaptativo a veces, pero no siempre, y cuando no es adaptativo, pues a veces lo utilizamos igual porque hemos generalizado una forma determinada de pensar, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son esos distorsionadores cognitivos. Y vamos a ver, pues hay muchísimos, pero vamos a ver los 15 más habituales y vamos a ver por qué se vuelven desadaptativos y qué podemos hacer para, como dice el título, volver a aprender a pensar de otra manera en la que no tengamos esos sesgos, ¿vale? Ya os lo digo antemano, la forma que tenemos de plantarles un poco cara a esos sesgos y no dejarnos llevar por ellos, como siempre, es conociéndolos, ¿vale? Es conociéndolos y pues muchas veces haciendo un análisis para saber que lo estoy aplicando y dejarlo de lado, tratar de no aplicarlo de forma generalizada. ¿Cuál es el primero de esos sesgos? Fijaros, es lo que se llama el filtraje o la abstracción selectiva, ¿vale? ¿En qué consiste el filtraje o la abstracción selectiva? Bueno, pues en que muchas veces cuando interpretamos un hecho nos estamos centrando solo en un aspecto que generalmente es el más negativo de ese hecho, ¿vale? Y eso hace pues que lógicamente no veamos la situación en toda su complejidad, ¿vale? Por ejemplo, esto lo vamos a ver más fácilmente con los ejemplos, ¿vale? Aunque yo os definiré en qué consiste cada sesgo, cada distorsión cognitiva, donde mejor se ve es en los ejemplos. Pues no sé, nuestro hijo suspende una asignatura, ¿vale? Y ya focalizamos a piñón de, es que nuestro hijo ha suspendido una asignatura, no vale para nada, pues qué es lo que falló, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces no nos damos cuenta de que, bueno, el hecho de que suspenda una asignatura, pues a lo mejor hay que tomarlo en consideración y hay que tenerlo en cuenta, pero a lo mejor ha aprobado las otras 9, ¿vale? Suponiendo que tenga 10, que son las más o menos las que se suelen tener ahora, ¿no? Tanto anualmente en la universidad se suelen tener, yo creo que 10 o 6... Sí, en la universidad suele haber 60 créditos por año, que son 10 asignaturas, 6 créditos, y en el colegio pues también suelen rondar las 10 asignaturas, ¿vale? Bueno, pues lo dicho,
El filtraje o la abstracción selectiva es centrarnos en lo que ha hecho mal, ¿vale? Básicamente en que ha suspendido una asignatura, ha suspendido. Bueno, pues a lo mejor lo que nos tenemos que dar cuenta también es de que ha aprobado, incluso ha sacado buenas calificaciones en el resto de asignaturas y tampoco hay por qué hacer un drama. Pues a lo mejor hay que felicitarle por esas 9 que ha aprobado, ¿vale? Que sí, que ha suspendido una, que la tendrá que recuperar, ¿vale? Y a lo mejor hay que decirle pues que se fije o si tiene algún problema específico en esa asignatura, pero tampoco hay que hacer un drama con ello, ¿vale? No hay que hacer esa selección, ¿vale? En la atención, fijándonos única y exclusivamente, pues montando un drama porque ha suspendido una asignatura, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues la alternativa, como podemos ver lógicamente, es desdramatizar, es decir, no hacer un drama de que ha suspendido una asignatura y buscar soluciones concretas para saber qué es lo que ha fallado en esa en concreto, ¿vale? Pero sin prestarle tampoco una atención excesiva a ese suspenso. Por ejemplo, para racionalizar es muy bueno realizarnos preguntas, ¿no? Respecto al hecho que estamos valorando. Entonces, ¿qué nos podemos hacer? ¿Qué preguntas nos podemos hacer en este caso? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido otras veces? ¿Realmente ha sido tan malo o le va a suponer tantas consecuencias que suponga o le va a suponer tantas consecuencias que suspenda una asignatura? ¿Se puede hacer algo para evitar que eso vuelva a ocurrir? Bueno, pues son preguntas que nos podemos hacer y que podemos tener en cuenta también para poner un poco en perspectiva ese suspenso, ¿vale? La segunda, pensamiento polarizado. El segundo sesgo es el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado, como su propio nombre indica, es valorarlo todo en términos de blanco o negro, ¿vale? Pues, por ejemplo, percibir de una forma extrema, ¿vale? Una situación y, como os decía, verlo todo en blanco o negro sin darnos cuenta de que muchas veces existen grises, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? Pues graduar la situación, precisamente para ver que no todo es blanco o negro, que hay una gama de grises, incluso de colores, y que podemos verlo todo desde diferentes perspectivas o en diferentes intensidades, ¿vale? Pues, por ejemplo, entre esos dos extremos que yo estoy valorando, ¿hay un grado intermedio? Pues seguramente sí. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Voy a una entrevista laboral, ¿vale? Y descubro que me sale la entrevista laboral, o a la salida de la entrevista laboral, la valoro de forma absolutamente negativa. Entonces, automáticamente ya me juzgo, me valoro como que soy un desastre para el trabajo, que no sirvo para el trabajo, que a nivel laboral soy un desastre, etcétera, etcétera. Bueno, pues no. O sea, el hecho de que hayas tenido un mal día en una entrevista laboral no quiere decir que seas un desastre en el ámbito del trabajo, ni siquiera que seas un desastre para las entrevistas laborales. Quiere decir que te ha salido mal una, ¿vale? Valora qué fue lo que falló en ella, pues a lo mejor no la preparaste lo suficiente, a lo mejor no tenías preparadas las preguntas concretas que te iban a hacer, ni te las imaginabas. Bueno, pues aprende de esos errores o aprendes a esa situación para hacerlo mejor la próxima vez. Pero no te juzgues como un desastre a nivel laboral porque hayas tenido pues una mala entrevista, ¿vale? La tercera, en esta soy un fenómeno porque es la mía, ¿vale? La sobregeneralización. ¿Qué consiste la sobregeneralización? Bueno, pues en realizar una generalización de un hecho que se ha dado de forma puntual o en algunas ocasiones, ¿vale? Por ejemplo, tuve un mal día el martes y digo que la semana es horrible, ¿vale? Pues estás generalizando de un hecho puntual que fue que el martes tuviste un mal día, ¿vale? Estás generalizando ya a toda la semana. Bueno, pues eso no tiene por qué ser así, ¿vale? No, tuviste un mal día y probablemente no tampoco un mal día entero, ¿vale? Tuviste unos hechos puntuales un día en concreto. Bueno, eso no implica que lo debas de generalizar a todo, en este caso, pues a todo el día o a toda la semana, ¿vale? Y aquí es importante porque muchas veces, ahora hay mucha movida con lo de la generalización. La generalización está muy, muy unida al hecho de crear categorías, ¿vale? De crear categorías, lo que a su vez va muy unido a crear identidades. Y como veis, ahora a mí una cosa que me da mucho la atención es que todo el mundo busca una identidad, ¿vale? En la que sentirse representado y como no hay una identidad que cubra todos los aspectos de tu individualidad, entonces te sientes menospreciado, te sientes herido, te sientes victimizado, te sientes discriminado, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, alma de cántaro, si es que precisamente la creación de categorías no deja de ser establecer generalidades en las que tú te amoldarás de mejor o de peor forma, o con mayor o menor nivel de exactitud, pero lógicamente una categoría no te va a definir, porque tú no eres, es decir, la identidad de esa categoría, tú eres un individuo, y la individualidad, el ser un individuo, es precisamente lo opuesto a ser una categoría.
Es decir, eres algo que no encaja en una categoría, eres un individuo. Cuando establecemos categorías, lo que estamos haciendo muchas veces es establecer prototipos, ¿vale? Establecemos un prototipo, que es el ideal de la categoría, ¿vale? Y que en cuanto tú te acerques más a ese prototipo o te alejes más de ese prototipo, eso va a llevar a que seas más representativo o menos de esa categoría, ¿vale? Pues, por ejemplo, esto se hace ahora mucho con las identidades, ¿no? Con las identidades, que además se llevan mucho, pues, por ejemplo, no solo a la identidad sexual se lleva bastante, por eso han salido 800 categorías de identidades sexuales, pero, perdón, que no sé qué ha sonado aquí, bueno, pero se puede hacer otras muchas cosas, ¿no? Pues, qué sé yo, algunos se identifica o se establece su identidad, pues en base a su grado de defensa del ecologismo, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues, como os decía, la generalidad se establece en base a prototipos y los prototipos nunca van a abarcar la individualidad de un sujeto, porque precisamente la individualidad o el sujeto es la ruptura de ese tipo de categorías, ¿vale? Entonces, esto yo creo que está siendo ahora bastante desadaptativo para la gente, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo de desadaptación de la generalización, de cómo se puede ser desadaptativo el sesgo cognitivo de la generalización, es el que puede llevar al racismo. Es decir, si tú tienes un problema a lo mejor pues con 2 personas negras o con 2 gitanos y tal, y tú ya estableces que la categoría es la negativa, es decir, es que con los gitanos no hay con quién tratar o con los negros no hay con quién tratar, bueno, pues tú estás estableciendo de 2 casos negativos que te han pasado una generalización, y esa generalización te está llevando a ser un racista, ¿vale? Son cosas que, bueno, digamos que el utilizar esos sesgos cognitivos, como es la generalización de forma negativa, pues te pueden llevar a situaciones muy desadaptativas, en este caso ser un racista, ¿vale? Y cuidado, porque generalizar no está mal, porque a veces también es adaptativo generalizar. Es decir, si tú dices, por ejemplo, pues una zona en la que ha habido varios atracos o varios hechos negativos, tú dices, no se puede pasar por esa zona porque generalmente pasan hechos negativos, pues ahí a lo mejor te está siendo adaptativo, porque es verdad que a lo mejor hay un índice de criminalidad en una determinada zona y eso te ayuda a no pasar por ella. Eso también es generalizar y en este caso, a diferencia del racismo, pues es un sesgo adaptativo, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es valorar y saber que la generalidad, cuando uno generaliza, no establece una realidad, sino que establece pues todo lo más un valor probabilístico pues de algo que puede pasar o de una característica que pueden tener algunos, etcétera, etcétera. Pero que no es real, ¿vale? Es algo puramente probabilístico o algo puramente, bueno, pues como dice su nombre, pues una generalización no deja de ser algo posible, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así la realidad, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues concretar y buscar pruebas de si lo que estoy haciendo, o sea, de si esa generalización que estoy haciendo, pues hay una mayor probabilidad de que se cumpla o no, ¿vale? Y pues preguntas que me puedo hacer, pues qué pruebas tengo para sacar esa conclusión, si hay algún caso contrario en que eso no sea así, ¿vale? No se ha cumplido, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, dar un mayor grado o un menor grado de confianza a esa generalización. Y desde luego, lo que no se puede hacer nunca es aplicar esa generalización cuando yo estoy juzgando un hecho concreto o un individuo concreto, ¿vale? Es decir, si yo generalizo, pues no sé, sobre los informáticos, que yo generalizo mucho sobre lo que pienso de los informáticos, no tengo una opinión muy positiva de ellos, porque trabajar con ellos para mí es una tortura, ¿vale? Por una serie de generalizaciones que hago y de estereotipos que les aplico, ¿vale? Pero eso no quiere decir que cuando yo conozca a un informático en concreto le pueda aplicar esa generalización, no. ¿Vale? Ahí sí que estaría cometiendo algo pues injusto y desde luego muy negativo, ¿vale? Sino que, bueno, pues yo tendré mi opinión sobre los informáticos, pero desde luego yo cuando conozco a uno, para mí tú no eres un informático, para mí tú eres un individuo concreto, ¿vale? Y ya te juzgaré y ya me haré mis ideas sobre ti cuando te conozco un poco más en cuanto a individuo. Y oye, que luego respondes a los estereotipos que tengo los informáticos, diré, pues otro que encaja en el perfil, ¿vale? Pero no le juzgaré como individuo por lo que me pueda decir un determinado perfil. De hecho, de eso se nos acusa mucho y no sin cierta razón a los psicólogos. ¿Por qué? Porque los psicólogos estamos muy acostumbrados a hacer perfiles, ¿vale?
Y yo ahí aunque a veces los aplico y demás, yo, insisto, siempre doy opción a la individualidad frente al grupo, aunque luego si el individuo responde a las características del grupo, pues se lo aplico, ¿no? Pero claro, los psicólogos estamos muy acostumbrados a hacer perfiles y entonces muchas veces nos acusan de olvidar la individualidad por decir, no, tú perteneces a tal perfil, te tratamos como tal miembro de este perfil y por lo tanto tienes que hacer lo que se aplica generalmente a este perfil, ¿vale? No me digas el vale, ya sé que digo el vale 800 veces. Venga, va, juego. Cada vez que diga vale, chupito. A ver quién tiene huevos a acabar sobrio la charla o el programa. Por el otro día me di cuenta, el otro día me dijo, madre mía, cuando estuve viendo así un poco repasando la charla y dije, madre mía, la cantidad de veces que digo el vale famoso. Bueno, seguimos. 4. Interpretación del pensamiento o inferencia arbitraria. Fijaros, este se aplica muchísimo, ¿vale? Es tomar una inferencia como un hecho real en sí mismo, ¿vale? Y el hecho, quiero decir, la inferencia que yo estoy haciendo puede ser real y puede ser lo que explique la situación o no. Os lo ponía antes cuando de ejemplo, cuando se explicaba cómo funcionaba la interacción entre emoción, conducta y pensamiento, ¿no? Si yo me encuentro aquí a Kobe, que está dándome cañita con el vale, ahí tocándome las narices, provocándome, y me la encuentro en el aparcamiento un día, y va así a su bola, y yo la saludo y digo, Kobe, tal, y ella sigue mirando para abajo, puedo interpretar inferencia arbitraria, una inferencia que hago yo, que efectivamente no me ha saludado porque no me ha visto, ¿vale? Porque va a su bola mirando el Twitter y provocando al personal, o puedo pensar, uy, esta se ha picado por algo y no me ha querido saludar de forma consciente, ¿vale? Y me ha hecho el feo de forma consciente. Incluso puedo llegar a pensar, no es que me haya despreciado el saludo, es que lo ha hecho aposta para que lo viera, ¿vale? Y me ha hecho el feo de no saludarme para que fuera consciente de ello, ¿vale? Con lo cual mi grado de emoción pues será más cabrero todavía, ¿vale? Entonces, al final, ¿cuál de estas tres explicaciones que yo puedo dar, que yo le doy, es la real? Pues no lo sé, hasta que no se lo pregunte no lo voy a saber. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nosotros interpretamos la inferencia que estamos haciendo como real, sin comprobarla, y entonces actuamos conforme a ella. Y el problema es que muchas veces la inferencia no es real. Y esto tenemos que saberlo. Que la intención que nosotros achacamos a un tercero de hacer lo que hace no tiene por qué ser real, ¿vale? Si tenemos mucho interés en saber si es real, lo que tenemos que hacer es preguntarle. Porque es la única manera de... Y incluso a veces preguntándole tampoco vamos a tener el 100% de seguridad porque nos puede mentir, ¿vale? Pero lo adecuado es preguntar. Y desde luego... yo no soy esa, pero el vale traerá cola. Bueno, ya lo sé, te estoy utilizando ejemplo, ¿eh? Pero lo que os decía, ¿vale? Vale, ya me salió ahí. Bueno, lo que os decía. Nunca interpretar la inferencia como algo real, ¿vale? Podemos verlo incluso como probable, pero cuidado con tener y con tomar las inferencias como algo real. ¿Vale? Bien. Seguimos. La siguiente es la que se llama el siguiente sesgo, el siguiente distorsionador cognitivo que se llama. Sí, ya lo sé. Yo la inferencia que utilizo contigo suele ser esta pijotada porque en tu caso sé que no tienes ningún problema. Si tienes algún problema, espetarlo y decirlo. Incluso de forma lo más hirientemente posible. ¿Vale? Pero bueno. Quiero decir, a veces... por cierto, a veces lo que podemos hacer es incluso inferir varias cosas para ver cuál de ellas puede ser posible. Porque muchas veces el problema está en cuando nosotros tomamos una inferencia, una sola, y la damos por real, ¿vale? Porque ya si nos planteamos, que inferimos que puede ser una cosa u otra, pues ya estamos dando un grado probabilístico en el que ya nos estamos dando cuenta nosotros mismos de que esa no es la situación real, sino que nosotros estamos intuyendo que puede haber varias opciones, ¿vale? El problema es eso, cuando yo ya, digamos, pues cojo una sola inferencia, la tomo como real y digo, esto es así, ¿vale? Porque entonces sí que puede haber un problema. Llevo 3 vales en este momento, telita. Porque ahora ya, claro, el problema está que siendo obsesivo, ahora ya me doy cuenta de cada vez que los voy diciendo, con lo cual eso me retroalimenta mi pensamiento y entonces entro en un bucle sin fin. Así que nada, os animo a que ejerzáis el chupito con el vale cada vez que lo diga y oye, vais a acabar
vais a dormir hoy estupendamente. Bueno, no exactamente, porque que sepáis que el alcohol tampoco, es decir, el alcohol lo que te hace es dormir, te ayuda para dormir, pero luego te genera lo que se llama un sueño, un sueño negativo, básicamente, para entendernos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el alcohol genera muchos despertares nocturnos y pesadillas, que lo sepáis. O sea, que el mito este de chumar un poco para quedar groggy, entre comillas. Hay cosas mucho mejores para dormir que en las que no voy a entrar. Bueno, como os decía, el siguiente distorsionador cognitivo es el que se llama la personalización. ¿Vale? ¿Qué es la personalización? Bueno, pues asumir que uno mismo u otro ha sido el causante de un hecho, de una consecuencia o de un problema, ¿vale? Cuando en realidad puede haber muchos más factores involucrados, ¿vale? Por ejemplo, la culpabilización ante un accidente. Cogemos, pues, qué sé yo, decimos, vamos a ir a tal hora a tal sitio. Quedamos con un amigo y en ese momento ocurre un accidente, pues imaginaros, que atropellan a vuestro amigo. Bueno, pues hay muchas personas que van a rumiar mucho ese accidente pensando qué hubiera pasado si me hubiera levantado antes, qué hubiera pasado si hubiera ido por otro camino, la culpa es mía porque fui yo el que propuso ir a esa hora, a ese lugar, etcétera, 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 ¿vale? Y en realidad, en un accidente de este tipo, nunca va a haber un culpable. Ni nosotros, ni esa persona. Es decir, para que se dé un accidente se tienen que dar un cúmulo de circunstancias. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si el tío que nos atropelló no hubiera cogido el coche? Pues tampoco hubiera habido accidente. ¿Por qué tenemos que llevarlo a lo nuestro, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es un poco buscar pruebas, buscar efectos y buscar variables que están involucradas para darnos cuenta de que no es nuestra culpa, en este caso, lo que ocurra, ¿vale? Pues, ¿qué preguntas nos podemos hacer para racionalizar si efectivamente estamos aplicando ese distorsionador de personalización o no? Bueno, pues, como siempre, analizar la situación y en este caso plantearnos si la única razón de que ha ocurrido lo que ha ocurrido somos nosotros, si hay más variables involucradas, hasta qué punto o en qué grado influye cada una de las variables en el hecho que ha sucedido, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, eso es lo que se llama la personalización. Siguiente, la falacia de control, ¿vale? Otro distorsionador cognitivo. La falacia de control es la presuposición de tener control o responsabilidad total sobre lo que ocurre alrededor o de falta de control y de verse controlado por las circunstancias, ¿vale? Por ejemplo, si decimos, no, es que yo he hecho una determinada cosa porque me lo ha mandado alguien con autoridad y claro, no podía negarme, ¿vale? Si en el trabajo alguien me dice, haz esto, yo lo hago y punto. Bueno, pues no. Es decir, la falacia de control es presuponer que como alguien con superioridad jerárquica te lo mandó, por ejemplo, tú lo hiciste, pero es que siempre hay alternativas. Incluso en esa situación laboral en la que te lo manda un superior jerárquico. Siempre hay alternativas. Obviamente, la alternativa implica que tú te tengas que enfrentar, en este caso, a un superior jerárquico y que cuidadín que eso puede tener consecuencias. Pero siempre hay una opción, ¿eh? Una de las opciones es, pues no me da la gana de hacer esto porque no lo considero ético, me enfrento a ese superior jerárquico y digo, no, majo, si quieres lo haces tú. ¿Vale? Estoy pensando si decirlo o no decirlo. Venga, lo voy a decir. Hace mucho tiempo, por ejemplo, a mí me dieron una orden de cuando estaba en un trabajo hace mucho tiempo, long away, en un trabajo que no quiero decir cuál es, pero que bueno, incluso de dudosa legalidad, de dudosa ética y de dudosa legalidad, ¿vale? Bueno, pues en mi mano estaba efectivamente hacerlo o en mi mano estaba efectivamente no hacerlo y estaba a tomar una decisión entre medias. Entonces yo opté por la opción entre medias. Yo soy muy mercenario trabajando, ¿eh? Yo si me mandan a hacer algo trabajando y considero que está dentro de mis funciones de la legalidad, pues lo hago y punto, porque para eso me pagan, ¿vale? Pero bueno, en este caso había un componente normativo de, oye, que esto va en contra de las normas. Bueno, pues es muy fácil. Yo no me voy a poner en la tesitura de quedar mal laboralmente por no hacerlo, pero me lo pones por escrito. Y si hay problemas, yo diré, no. A mí me lo mandó mi jefe por escrito. O sea, y yo soy mero ejecutor y claro, si no lo hago, pues ahí pues a lo mejor mi puesto corre trabajo, sí, mi puesto corre peligro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues en ese caso, sí, lo hago, pero en este caso me lo pones por escrito. Y por supuesto, si hubiera sido algo más grave, lo hubiera dicho no, eso es ilegal y yo no lo hago, ¿vale? Bueno, falacia de control, ¿vale? Siguiente, otra falacia. La falacia de justicia, esta es muy fácil de entender, ¿vale? Es considerar como injusto todo lo que no coincide con mi propio criterio, ¿vale? Ahora que estamos... ¿cuántos chupitos lleváis ya?
cada vale bola de Navidad que te regalo, vive Dios. No, no lo hagas. No, estarás tirando el dinero. Estarás tirando el dinero. Sabes que no frecuento la Navidad. Mi hijo llegó a decir, no tienes corazón, por mi odio de las Navidades. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya participado en la farsa de las Navidades. Yo la celebro, tal, pero ya a estas alturas participo poco, ¿vale? Ahí tienes otra bola. Mejor no te digo dónde las cuelgo o dónde las colgaría. Bueno, falacia de justicia, ¿vale? Consideré como injusto todo lo que no coincide con el criterio 1. En época de ofendiditos y de zaheridos y de todo este rollo, vamos. Falacia de justicia tutiplén. Es que no es justo. No es justo. ¿Por qué? Porque no coincide con tu criterio. ¿No es justo? ¿Por qué? ¿Vale? Porque la justicia es algo muy subjetivo. ¿Vale? Entra dentro del abstracto y es algo muy subjetivo. Seguramente lo que sea justo para mí no será justo para ti. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, ¿es injusto que me suspenda con un 4,5? Bueno, pues depende. Yo te diría que depende. Para empezar, si se dice de inicio que el aprobado está en el 5, lo injusto es que te aprueben con un 4,5. Así, de primeras. Pero si tenemos en cuenta más variables, pues yo, y además yo lo he hecho como profesor, yo no tengo ningún problema en aprobar a un tío o a una tía. Utilizo el lenguaje ¿cómo se dice? El neutro. O el masculino genérico. No tengo ningún problema en aprobar a alguien que ha sacado un 4,5 en un examen y ha ido a clase, se ha esforzado, ha presentado los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tengo ningún problema en cargarme a otro que también tiene un 4,5 porque se ha estado tocando la faragüeta desde hace meses, ¿vale? Y no ha pisado las clases y encima daba por saco en clase, etcétera, etcétera, etcétera. Así de simple. Y entonces te dirán, no, pero es que es injusto porque a uno con un 4,5 le has aprobado y a otro con un 4,5 le has suspendido. Sí, porque yo tengo mi criterio para aprobar precisamente a uno con un 4,5 por unas razones y para suspenderlo a otro con la misma nota. ¿Vale? Entonces aquí entramos en lo que se llaman los dilemas éticos, que es lo que es justo y lo que no es justo para cada cual. ¿Vale? Lo que sí considero, por ejemplo, injusto, y esto pasó hace muchísimos años, long away, en una asignatura, es que se pongan 3 sobresalientes solo en esa asignatura y que, oye, casualmente los 3 sobresalientes se pongan a los alumnos que son del partido político del profesor. Yo eso lo he visto. Siendo alumno lo he visto en mi facultad. Bueno, pues eso para mí es injusto. Por ejemplo, bastante más injusto que si suspendes o apruebas a uno con un 4,5. Y por cierto, ya para que lo sepáis, lógicamente, bueno, como profesor, aquí uno tiene criterio sobre su... Tiene criterio y tiene poder sobre su propia asignatura. Porque cuando las asignaturas son del resto y el coordinador de la asignatura es otro, tú ahí tienes que estar, lógicamente, condicionado por lo que marca pues el coordinador de la asignatura o por lo que se ha acordado entre el resto de profesores. Por eso a mí no me gusta mucho dar asignaturas a las que no tengo tal. Los tengo que hacer porque no me queda más remedio. Entre otras cosas, en mi condición de la que estoy en la universidad, que soy el último mono, ¿no? Entonces, pues qué remedio me queda. Pero, por ejemplo, cuando tenía criterio para dar una asignatura con todo, digamos, el poder de determinar exactamente en qué consistían los criterios de asignatura, a mí, y lo digo muy claro, vamos, no se me ocurre suspender a un alumno porque saque un 4,98 en un cuestionario ni de broma. Porque no sé, a lo mejor otros profesores tienen esa capacidad de valorar los conocimientos de un alumno hasta el punto de la centésima de un 4,98 y por lo tanto yo, como sé valorarlo y sé que ese juicio es exacto en un 4,98 y no llega al 5, lo suspendo. Bueno, pues yo no tengo esa capacidad, ¿vale? Bastante me cuesta ya muchas veces saber si un alumno, los conocimientos de un alumno son de sobresaliente, de notable, de bien, de aprobado o de suspenso, como para encima irme al 4,98 y suspenderlo porque no llega al 5. Bueno, pues no. O sea, a mí eso me parece o de ser personas excesivamente normativas hasta lo patológico o, bueno, o de otros calificativos mucho peores. ¿Vale? Chupito. Bola de Navidad. Vete ahorrando, Kobe, que igual te las pido en una cajina, las bolas de Navidad. A ver si tienes presupuesto. Bueno, siguiente. Bueno, por supuesto, alternativas. Dejar de confundir lo que uno desea y lo que es justo, ¿vale? Y escuchar un poco los argumentos que utiliza otro para lo que es justo, los deseos de otros, etcétera. ¿Tiene esa persona derecho a tener una opinión distinta a la mía? Por supuesto que la tiene. ¿En qué basa ese criterio de justicia suyo? ¿Qué hace que piense como lo hace? ¿Qué argumentos da? ¿Vale? Esta es otra cosa que suelo hacer al principio de curso. Y además con muy mala baba, que de abogado del diablo. A los alumnos. ¿Es válida cualquier opinión? Cualquier opinión es válida en este mundo. Entonces, si te dicen que sí, dices, ¿ah, sí? Que un tío te diga 2 más 2 son 5, ¿es válido? O que un tío te diga que el ser humano desciende de la hibridación entre el oso de Caja Madrid y ET, ¿es válido? Pues no lo sé.
Si te dicen que no es válido, entonces ya les llamas fascistas. Pues claro, no respetas todas las opiniones. Fascista. Entonces juegas un poco con eso, ¿vale? Sí, es verdad que las bolas de Navidad las fabrica ella misma, pero la materia prima la tiene que comprar. Bueno, siguiente. Otra falacia. Falacia de cambio, ¿vale? Presuponer que la satisfacción de uno mismo depende únicamente de los actos de los demás o de circunstancias ajenas, ¿vale? Eso es la falacia del cambio. Por ejemplo, un caso real de un acosador que en un fin de semana llegó a enviar, pues no me acuerdo exactamente el número, pero vamos, os puedo garantizar que eran cientos de mensajes de WhatsApp a su pareja y decenas de llamadas en un fin de semana a su pareja. Pero tío, que vamos a ver, que tu pareja no quiere verte, que ha roto contigo y que te dice que no quiere verte ni en pintura. O sea, asúmelo. Bueno, pues aquí en este caso el distorsionador cognitivo es que, claro, no, porque yo estoy convencido de que tanto mi felicidad como la suya depende de que estemos juntos porque somos una pareja extraordinaria y bueno, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿verdad? Y entonces no quieres dejar marchar a la otra pareja. ¿Por qué? Porque dentro de la falacia de cambio tú asumes que el cambio es malo y que solo la felicidad la vas a obtener, generalmente la vas a obtener tú, porque no más que tu pareja, pues dentro de ese rollo de pareja. Parejas absolutamente tóxicas, ¿vale? Que basan todo en eso, ¿no? Pues no, asúmelo. Primero, es evidente que la pareja no es feliz porque se ha roto. Segundo, asume que tu pareja no te quiere ver ni en pintura, con lo cual pírate, ¿vale? Es lo mejor que puedes hacer. Y tercero, que no te justifiques con mecanismos de defensa que tú estás luchando por la felicidad de la pareja para que no cambie porque en realidad sabes que la felicidad está ahí. No, lo que estás haciendo es acosar a tu pareja, con lo cual desaparece, ¿vale? Ni más oportunidades, ni perdones. No te quiere ver. Asúmelo, que te pires, tío, que te pires, ¿vale? Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué racionalizaciones puedo hacer? ¿O qué me puedo preguntar para ver si estoy aplicando la falacia de cambio? O, pues, por ejemplo, ¿qué pruebas tengo yo para creer que el cambio depende solo de esa persona, que el cambio depende solo de esa circunstancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ver un poco las alternativas que tengo. Siguiente. Razonamiento emocional. Bueno. El razonamiento emocional en realidad no es propiamente un distorsionador cognitivo, aunque puede funcionar como distorsionador cognitivo. En realidad es un hecho psicológico que se da, que es que cuando nuestras emociones, cuando tenemos el día malo, como yo hoy, que tengo el día horrible, ¿vale? Pero horrible, ya me levanté de mala leche porque dormí poco, dormí mal, me duele todo, no sé si tengo medio brote de lo que suelo tener o no, pero bueno, tengo un mal humor que del copón. Y encima todavía no he podido tomar mis medicaciones para dejar de dolerme, porque iba a hacer este programa y no quiero que me afecten psicológicamente. Tengo el día malo. Y encima solo se me ocurrió, con todos los dolores que tenía, ponerme a fregar toda la casa y ponerme a limpiar, con lo cual, yo que no soy de mucho ventilar, ventilo un poquito, pero no mucho, tengo un colocón de lejía que no os podéis ni imaginar. Vamos, que como veis, tengo el día malo. Generalmente no es que suelo yo tener muchos días buenos, pero cuando ya lo tengo malo ya remato del todo. Bueno, pues ¿qué pasa? El razonamiento emocional, la falacia o el distorsionador cognitivo del razonamiento emocional se suele aplicar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el día malo, como yo hoy, generalmente todo lo que piensa va a estar tamizado por esas emociones negativas. Es decir, las emociones, el tener una... No, cuidado, no estoy llorando, ¿eh? O sea, deja de llorar, Naza. No, yo no lloro, yo lo asumo con cumplida dignidad. Pero bueno, también tengo derecho a quejarme, ¿no? O sea, que pues, aguantarme un poco también. Que algo os daré para que estéis aquí. Pues aguantarme un poco. Pero no lloro. Simplemente pues no tengo el día. Y lo digo, no tengo el día. Lo que os decía, ¿vale? El razonamiento emocional consiste precisamente en que un día que tienes un día malo y estás cabreado, como yo hoy, pues cualquier cosa que pienses o cualquier evaluación que hagas a lo mejor de un hecho va a estar tamizado por esas emociones negativas que tienes, ¿vale? Y entonces a lo mejor estás valorando de forma un poco equivocada un hecho, una situación, ¿vale? O a una persona, pues porque en realidad no tienes el día. Y esas emociones negativas que tienes lo que hacen es que aparezcan más pensamientos negativos. Esto está estudiado, ¿eh? Está estudiado y hay estudios científicos que demuestran que cuando uno tiene emociones negativas, valora las situaciones de forma más negativa, y cuando uno tiene bien el día, pues tiene un día bueno, tiene un día más alegre, está más contento, pues le abordan pensamientos positivos, con lo cual puede valorar las situaciones de forma más positiva,
¿vale? Y esto hace que a veces tengamos un rollo ciclotímico en el que pues, aquellas personas que cambian mucho humor valoran las cosas desde un punto de vista positivo o negativo. ¿Por qué? Porque se les acumulan pues eso, esos pensamientos más negativos o más positivos en función de sus emociones, ¿no? Bueno, ¿cuál es la alternativa? Pues ser consciente, como yo hoy, de descubrir el pensamiento automático, ¿vale? Pues ser consciente de la emoción que tiene, pues tengo un mal día, y procurar en la medida de lo posible no valorar mucho las cosas, aunque a veces no se puede hacer, ¿vale? O no es fácil hacerlo, y no dejarnos llevar por la emoción, que como os digo, pues eso también entra dentro de, cuando hablábamos de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones. Preguntas que nos podemos hacer, pues, ¿qué pensé? ¿Cuál es el argumento racional que doy a esta situación? ¿Qué emoción tengo hoy? ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento de forma positiva? ¿Me siento de forma negativa? ¿Tengo pruebas para creer que la emoción me está influyendo en el juicio que estoy haciendo de la situación? Etcétera, 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 ¿vale? 11. Etiquetado. Establecer valoraciones a través de la emisión de etiquetas absolutas y globales, generalmente de carácter negativo, ¿vale? Lo que decíamos un poco antes, decir que un niño es malo porque ha hecho una travesura, no solo es una generalización, estoy generalizando de una travesura un componente de rasgo ya, es travieso, es decir, tiende a hacer generalmente travesuras, y además lo etiqueto de forma negativa, es travieso, ¿vale? Generalmente, nunca mejor dicho, la etiqueta es la etiqueta la aplicamos cuando previamente ya hemos hecho una generalización, ¿vale? Es decir, es como un doble sesgo. Hemos aplicado la generalización y además hemos puesto una etiqueta negativa. Pues eso, lo que os decía, ¿no? El niño que es travieso, pues ¿por qué? Porque en un determinado momento ha hecho una travesura, o porque ha hecho 3 travesuras en una semana, entonces ya, travieso. O un día suspende, pues eres un mal estudiante, ¿vale? Los eres, ya os lo dije 1000 veces, eliminarlo, ¿vale? Te estás comportando de forma traviesa, esta vez no te has esforzado lo suficiente, etcétera, etcétera. Bueno, alternativa, pues buscar casos o buscar circunstancias que escapen de la etiqueta, ¿vale? ¿Qué me puedo preguntar? Pues, ¿soy así al 100% o hay otros aspectos de mí que escapan de esa etiqueta, que no la cumplen, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Vale? Preguntas que me puedo hacer en esa situación. Bueno, la siguiente, culpabilidad, otro distorsionador cognitivo. Culpar a los demás de problemas propios o culparse a uno mismo de problemas ajenos. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, en el primer caso, culpar a los demás de problemas propios, pues tenemos el clásico, dentro del mundo académico, el clásico me tiene manía. No, me suspendió porque me tiene manía. Yo no seré el que niegue que existen las fobias y las filias dentro del ámbito académico. Por supuesto que existen. Y hay alumnos con los que te llevas mejor, hay alumnos con los que te llevas peor, hay alumnos con los que tienes más feeling, hay alumnos con los que con los que tienes menos feeling. Cuidado con equivocar esto. Cuidado con equivocar esto con aquellos alumnos que te siguen el rollo, que son pelotas o que piensan igual que tú, porque para nada, yo personalmente no soporto a los pelotas, y además se nota mucho cuando una persona tiene feeling contigo y habla contigo, o quiere ir a, pues, o tiene una relación más cercana contigo, pues porque a lo mejor tiene un problema y te lo comenta y tal, de los puros pelotas que van a ti a probar y a meterte el culo para que les apruebes y para que tal, se nota un huevo, ya os lo digo de antemano. Y a mí personalmente no me caen bien los pelotas. Y cuidado con equiparar eso a las personas que piensan como tú, porque para nada. Primero porque es raro encontrar a alguien que piense como yo, porque no encajo en las taxonomías de izquierda-derecha, de tal y cual, y porque a veces no sé ni yo mismo lo que pienso. Es decir, depende si me pillas el lunes o el jueves. Te puedo decir una cosa o la contraria. Seguro que da fe mucha gente de lo que estoy diciendo. Perdón. Y luego, porque a mí, por ejemplo, la persona que me lleva, tampoco llevarme la contraria por llevarme la contraria, pero a mí me gusta mucho debatir en las clases. Y además hago muchísimo de abogado del diablo. Es decir, si me dices una cosa, te voy a decir la contraria, y si me dices la contraria, te voy a decir la una, ¿vale? Y las personas que, con criterio, no de forma totalmente, o sea,
Pues porque tienen que repetir el mantra, porque son de no sé qué partido y te van a repetir el mantra de su partido. Bueno, pues eso no, porque no me aporta nada. Para eso ya le pregunto a los líderes de tu partido, que son los que crean ese mantra y tal, ¿no? Pero sí que una persona que tiene cierto criterio y que piensa de forma contraria a ti, en clase puede dar mucho juego, porque se establecen debates y se pueden establecer formas distintas de ver las cosas, y pues probablemente nos demos cuenta también de que nunca nadie tiene la razón absoluta en un determinado, ni siquiera yo, en un determinado tema, sino que siempre se puede aprender algo de los argumentos que da la otra persona y, bueno, y por supuesto los tuyos, y llegar a un entendimiento, ¿no? Y a veces no se puede llegar a un entendimiento, pero bueno, puedes valorar que efectivamente tiene argumentos para decir lo que está diciendo, ¿vale? Mucho más triste o duro suele ser cuando uno se culpa, se pone, en lugar de culpar a otros de sus mierdas, se culpa a sí mismo de las mierdas de otros. Y hay un caso que a mí me... por supuesto que te adoro, Kobe, a ti claro que te adoro. A veces eres difícil de llevar, pero te adoro. En fin. Lo que os decía, ¿vale? Por ejemplo, un tema duro es los padres de chavales, o bueno, de no tan chavales, pero de personas que tienen adicciones, muchas veces se culpabilizan, ¿vale? Y se culpabilizan mucho por qué habré hecho yo mal para que mi hijo haya salido así, para que mi hijo tenga, pues, sea, pues, yo, que tenga una adicción a la no sé qué, o si yo hubiera hecho, si yo hubiera dejado de hacer, además, una tendencia también a la rumiación, ¿vale? Vamos a ver. Pues una de las cosas más difíciles que es como psicólogo en estos casos es hacerle entender a esa persona que no es culpable, ¿vale? Que no es culpable de lo que ha pasado, ni es culpable de la situación de su hijo. ¿Por qué? Pues porque en el hecho de que tu hijo, por ejemplo, tenga un problema de adicción a determinada droga o alcohol o lo que sea, han influido infinidad, pero infinidad de variables. Es decir, no es solo cómo has actuado tú educativamente, ni a lo mejor la visión que le has dado tú pues, de las drogas, del alcohol o de lo que sea educativamente. No, es que han influido muchísimo. Ha influido el entorno, el barrio donde vives. Pues porque depende de si el entorno es de un determinado nivel socioeconómico o es de otro, ha influido muchísimo. Por supuesto, ha influido la visión de las drogas en su contexto cercano. Ha influido las amistades, han influido los medios de comunicación, ha influido el tiempo, ¿vale? Es decir, la época simplemente que tocó vivir. A mí me tocó vivir la época de heroína de los 80. ¿Vale? Yo creo que muchos de los que estáis aquí os acordaréis de la bestialidad de lo que pasó en la época de heroína, en la época de los 80 con la heroína, que yo era salvaje. ¿Vale? Bueno, pues el vivir en la época de la heroína de los 80 también a nosotros y a mí ahora me hace tener una visión muy particular o muy concreta sobre las drogas y tal, etcétera. Pero cuidado, porque nuestros hijos ya no han vivido esa época de los 80 de la heroína y tienen otra visión distinta a las drogas, a lo mejor más laxa. Entonces hay que hacerles ver que, bueno, pues ni tanto ni tan caro. Es decir, las drogas son lo que son. Y a mí tampoco me gusta hablar, ya sabéis que no me gusta hablar de drogas, sino de sustancias concretas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor hay que hacerle ver que la heroína, bueno, tiene unos riesgos y tiene una problemática que hay que hacerle ver, ¿vale? Y por supuesto eso pues a lo mejor sin llevarlo tampoco a que todo opiáceo es malo, porque pues probablemente cuando vea que el jarabe de la tos, el Flutox que se está tomando, es un opiáceo o que tiene cierto componente de opiáceos, pues todo en su justa medida, ¿vale? Pero bueno, sobre todo eso, no hacernos culpable de lo de los demás, ni culpar a los demás de nuestros propios rollos, ¿vale? Alternativa, lo de siempre, ¿vale? Buscar otros motivos, otras razones, el caso, y comprobar la utilidad pues del juicio que estamos haciendo. ¿Qué pruebas tengo para creerme que otro está involucrado en la culpa de lo que yo he hecho? ¿Puede haber otros motivos diferentes a los que yo estoy achacando sobre la culpabilidad de esa persona? Etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, 13. Mujeres del mundo, uníos. Los deberías. Y además lo digo a conciencia. Aquí sí me voy a mojarme. O sea, los deberías... porque yo lo veo en consulta, o sea, el daño que han hecho los deberíais a las mujeres es atroz. ¿Por qué? Porque está muy inmerso en los roles de géneros. A los hombres también, ¿eh? Que quiero decirte que muchas veces, bueno, parece que cuando hablamos del rol que tiene que asumir la mujer, que es cierto, ¿eh? Es un rol absolutamente inducido con una presión social y muy injusto, etcétera, etcétera. Pero bueno, los hombres también tienen lo suyo. En otro campo, y por supuesto no, a lo mejor no en determinados ámbitos con tanta firmeza está asignado el rol y desde luego con tantas
consecuencias, pero también tienen lo suyo. Bueno, pues los roles de género es centrarse en lo que uno cree que debería ser o debería hacer en lugar de lo que las cosas son realmente. Y es verdad que los roles de género, por ejemplo, pues es la mujer que debería de ser una madre extraordinaria, que debería de ser una mujer hacendosa, que debería de tener de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente, estos roles, por ejemplo, ya se están rompiendo. Y ya incluso la propia sociedad pues los rechaza un poco, ¿vale? Pero incluso aunque la sociedad los rechace, hay muchas mujeres que los tiene asumidos y los tiene tan interiorizados que les es muy difícil romperlos, ¿vale? Bueno, pues lógicamente la alternativa es primero flexibilizar la regla y saber y comprobar su efecto y saber que nosotros no tenemos o no debemos hacer nada más que aquello que consideramos que tendríamos que hacer o que en base a nuestros criterios, no a esa presión impuesta, tendríamos que hacer, ¿vale? ¿Qué pruebas tengo de que eso debe ser así? ¿Qué pasaría si no sucediese como yo pienso que debería de ser? Etcétera, 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 ¿vale? Los deberías, horribles, ¿vale? Yo siempre he dicho que uno de los ejercicios que recomiendo a todo el mundo es plantearse toda su forma de pensar, toda su personalidad, todo lo que es en esencia, todos sus principios, todas sus creencias, todos sus valores, ponerlos en duda. Es decir, llegar un momento en el que digas, bueno, me voy a poner en duda todo mi yo y voy a ver cuáles de esos principios, de esas creencias, de esos valores son de esa forma de actuar, de esa forma incluso de valorar las cosas, ¿es realmente mía? ¿Y cuál me han inducido? Pues a nivel social, a nivel académico, a nivel educativo, a nivel de educación familiar, etcétera, ¿vale? Yo como siempre pongo el mismo ejemplo. Desde pequeñitos, desde muy pequeñitos, desde que nacemos, nos han esculpido y además incluso neurológicamente es así, por otros motivos que no voy a entrar en ellos, pero nos han esculpido el cerebro y la mente, vamos a decir, para que sea de una determinada manera, ¿vale? Bueno, pues yo lo que creo que hay que hacer es reventar toda esa escultura y volver a crearla un poco sobre otros andamios que sean nuestros, ¿vale? Y eso no quiere decir tampoco, pues por ejemplo, decir, echar por tierra todas las creencias que uno tiene, todos los valores, no, pero sí ponerlas en duda para ver si son nuestras o para ver cuánto de esa creencia asumo y acepto libremente o estoy aceptando porque, bueno, como siempre estuve en ese grupo, tengo que aceptar todas las creencias de ese grupo, ¿no? Lo que es el pensamiento colmena, el pensamiento en bloque, eso fuera, ¿vale? Puedo ser de un grupo, puedo aceptar un grupo y puedo saber que hay cosas que ese grupo hace mal. O sea, yo estuve 6 años en un partido político y no estaba de acuerdo en todo lo que hacía ese partido político, ¿vale? Pues muchas de las cosas sí, las valoraba. Bueno, sí, voy a ir a más. En las últimas elecciones yo voté a un partido político con el que tengo bastante poco en común a nivel ideológico y con el que coincido políticamente bastante poco. Y les he votado. ¿Por qué? Bueno, pues por otras razones, que no tienen nada que ver precisamente con lo que ellos proponen y tal. Pero sino bueno, por una serie de razones sobre lo que yo tengo en la cabeza y de elección a otros y de, bueno, pues valoro que por lo menos sean los únicos que son sinceros diciendo lo que de verdad piensan y lo que tienen en común en mente hacer, etcétera, 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 ¿vale? Pero bueno, pues eso es sobre los deberías, ¿vale? Atreveros a romper los esquemas y los andamios de vuestra propia personalidad para reconstruirlos o por lo menos para, bueno, moldearlos un poco, ¿vale? A vuestro criterio. 14, penúltimo. La falacia de razón. Bueno, la falacia de razón es básicamente creerse en posesión de la verdad y en el único argumento válido y correcto, desdeñando ya o desestimando otras opciones, ¿vale? Es lo que se llama dogmatismo de toda la puñetera vida. Bueno, pues hay gente que efectivamente, o sea, es incapaz de ver otros puntos de vista y otros criterios. Que tampoco quiere decir que los aceptes, pero por lo menos que los veas, ¿vale? Y que los valores, ¿no? Pues no me acuerdo quién era el que decía lo de tesis, antítesis, síntesis. Efectivamente, tú tendrás tu tesis, pero bueno, no está de más ver la antítesis para hacerte una idea, una síntesis pues un poco más equilibrada, teniendo en cuenta el criterio de los demás, ¿vale? Esto es el método masónico, ¿vale? Los masones, hasta donde yo sé, porque ya sabéis que son una no sé cómo llamarlo, un grupo de gente que es bastante, no secreto, pero bueno, sí bastante opaco, pues se dice que el método masónico está basado en esto, en la tesis, antítesis, síntesis, es decir, en valorar toda situación, todo hecho, toda idea, toda creencia desde los dos puntos de vista, ¿vale? Es decir, te lo valoras desde un punto de vista, lo ves desde otro punto de vista y a partir de ahí generas una síntesis, ¿no? Y generas una
pues teniendo en cuenta tu postulado o un postulado desde un lado y el postulado contrario, pues tratar de ver un poco lo que hay de bueno y de malo en las dos posturas y tratar de hacer un postulado intermedio, ¿vale? Bueno, pues lógicamente la alternativa es dejar de centrarse solo en uno mismo y escuchar al otro. Y la racionalización, preguntas que uno puede hacerse, pues ¿estoy escuchando realmente al otro? ¿Tiene esa persona derecho a su punto de vista? ¿Puede aprender algo de su punto de vista? ¿Tiene razón en su punto de vista en algo de lo que hace? Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y el último, ¿vale? Y con esto acabamos hoy. El último distorsionador es lo que se llama la falacia de la recompensa divina. ¿En qué consiste? En esperar... no, esta la tengo aquí mal. Es que tengo aquí la diapositiva y esta la tengo mal. La falacia de la recompensa divina, bueno, es básicamente pensar que si soy justo, los demás tienen que ser justos conmigo. ¿Vale? Es como que si yo me comporto de una determinada manera, pues por ciencia infusa o porque hay una divinidad que así lo cree, voy a recibir lo mismo. ¿Cómo es? Recoges lo mismo que siembras. Pues no siempre. ¿Vale? Hay un dicho que utilizo yo mucho en consulta también, que me es muy, muy gracioso, que es aquel que dice que pensar que otros serán buenos contigo porque tú eres bueno es como pensar que un león no te va a comer pues porque tú eres vegetariano. ¿Vale? Pues efectivamente, ¿vale? La falacia de la recompensa divina lo que dice es que tú puedes ser de una determinada manera y puedes hacer mucho bien, pero mira, otros a lo mejor no tienen ningún interés en hacer el bien, no se rigen por tu mismo criterio de hacer el bien y a lo mejor tú puedes ser bueno con ellos y ellos hacer el mal o no agradecerte ese bien. Y eso os puedo garantizar que me ha pasado a mí a patadas, ¿vale? Y se aprende mucho también de ello. Por las bravas y a base de tortas, pero se aprende, ¿vale? Yo muchas veces he ayudado a gente de la que luego no he obtenido ni el más mínimo agradecimiento, ¿vale? Bueno, ahí tú tienes que valorar, es decir, bueno, como esto es así, debo de seguir ayudando a la gente, debo de seguir ayudando solo a los que me lo agradecen, ¿qué hago? ¿Debo de convertirme en un psicópata asesino y matar a la gente porque el mundo este ya no tiene arreglo, como lo hacen los sociópatas? Bueno, pues yo al final no, ¿vale? Al final mi forma de ser es, yo voy a ayudar a quien considere que tengo que ayudar y durante el tiempo que considere que pues merece mi ayuda o que la pueda ayudar, etcétera. Y por supuesto, me pasa exactamente igual a la hora de recibir de recibir ayuda, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, a nivel personal, creo que soy bastante agradecido. De hecho, uno de los defectos que me incomoda mucho de otras personas que sean personas desagradecidas. Las personas desagradecidas me incomodan bastante, ¿vale? Pero cuidado, porque eso tampoco implica esclavitud, como suelo decir. Es decir, yo procuro ser agradecido y leal, creo que soy agradecido y leal, con una persona que se ha portado bien conmigo y que me ha ayudado en algo. Y bueno, pues lógicamente se lo agradezco. Si puedo, por supuesto, le ayudaré y siempre lo tendré en cuenta, ¿vale? Que me ha ayudado y que se ha portado bien conmigo. Pero eso tampoco quiere decir que yo sea su esclavo y que tenga que decir amén a todo lo que dice, ¿vale? Porque a lo mejor, pues en un determinado momento no estoy de acuerdo contigo. Y eso es lícito. Es decir, no confundamos la gratitud con el esclavismo. No, ¿vale? Entonces lo que hay que saber es eso, que tú te puedes portar muy bien con otras personas, pero que luego pues no tienes por qué recibir lo mismo, ¿vale? Y eso no quiere decir que dejes de ser buena persona, porque eso ya, por ejemplo, en mi caso, yo, como os decía, procuro ayudar a... Mira, yo me rijo por una frase que decía Cela, que es al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente, ¿vale? Incluso yo ahí soy un poco más bondadoso con el indiferente. A la persona con la que me llevo bien, que creo que merece mi ayuda, la ayudo sin problemas. Al indiferente, generalmente, si no me genera un esfuerzo tremendo y le puedo ayudar también, pues también le ayudo, porque no me... Quiero decir, pues precisamente por eso, porque ayudar a la gente, oye, no cuesta mucho a veces. Y eso sí, al enemigo, ni agua. E incluso si puedes atacar, quiero decir, porque yo también os digo que no convierto en enemigo a cualquiera, ¿eh? Me lo tienes que hacer muy, muy grande y muy personal para que yo me tome la molestia de digamos, calificarte como una persona despreciable. Pero eso sí, si me la lías, no tengo ningún problema tampoco. Igual que digo que tiendo a ayudar a la gente si está en mi mano. También, en general, también digo que no tengo ningún problema en una persona que considero que no se lo merece, pues atacarla o no ayudarla o prescindir de ella, ¿vale? Bueno, cumplimos la hora.
Espero que no se os haya hecho hoy especialmente largo, porque bueno, hemos visto muchos distorsionadores y bueno, a lo mejor es un tema un poco más académico, lo he intentado llevar un poco también por el tema de los ejemplos, ¿vale? Pues nada, como siempre, que os sea sobre todo útil, mi ánimo para que intentéis muchas veces analizar en vuestros juicios y en vuestras situaciones cuando las valoráis estos distorsionadores, si los estáis aplicando o no. Ahora no me da tiempo. El próximo día haremos un ejercicio, os presentaré cómo podéis hacer en casa un ejercicio para reestructurar el pensamiento, es decir, para ver las cosas de otra manera y para aplicar también, para saber si estáis aplicando estos distorsionadores, ¿vale? Pues nada, nos veremos alrededor de unas semanitas, si pues el domingo bien y si no otro. Venga, muchas gracias, un abrazo, chao.